Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 8. Las fuerzas de la naturaleza. La sustancia que llena el universo está en un constante e ininterrumpido movimiento. El movimiento se evidencia en cada proceso físico y químico y se manifiesta en el constante intercambio de posición de las partículas de sustancia. No hay descanso absoluto en la naturaleza. Todo está en constante cambio, movimiento y vibración. Los procesos de construcción están siempre en acción formando masas o cuerpos más grandes de partículas, mientras que los procesos de descomposición y desintegración de moléculas, átomos y corpúsculos también están constantemente en funcionamiento. La naturaleza mantiene un equilibrio constante entre sus fuerzas. Si las energías y las fuerzas de construcción tuvieran pleno control, todas las partículas del universo finalmente gravitarían hacia un centro común, formando así una masa compacta y sólida que permanecería por la eternidad, a menos que el poder creativo se moviera sobre ella y dispersara nuevamente sus partículas en todas direcciones. Y si las fuerzas y energías de descomposición y dispersión tuvieran pleno control, las partículas se dispersarían y permanecerían separadas por la eternidad, a menos que fueran reunidas por algún nuevo fiat creativo. Pero la naturaleza enfrenta una fuerza con otra manteniendo un equilibrio. El resultado es un constante juego e interjuego de fuerzas, causando distribución y redistribución de partículas, siguiendo los procesos de reunión y construcción. No hay movimiento perdido ni fuerza desperdiciada. Una forma de fuerza y movimiento se convierte en otra y así sucesivamente. Nada se pierde, toda fuerza se conserva, como veremos a medida que avancemos. En la mente del público, o más bien, en la mente de esa parte del público que piensa en el asunto, parece haber una idea de que la fuerza es algo así como una entidad separada de la sustancia o la mente, algo que se abalanza sobre la sustancia y la impulsa por su presencia desde el exterior. Los antiguos filósofos consideraban que la sustancia era actuada desde el exterior por una entidad llamada fuerza, y se pensaba que la sustancia era absolutamente inerte y muerta. Esta idea, que aún sostiene la persona promedio, sin duda debido a la supervivencia de antiguas formas de expresión, fue generalmente aceptada por los filósofos hasta la época de Descartes y Newton. Esta antigua idea se debía a las enseñanzas de Aristóteles, el de la teoría del éter, y la ciencia y la filosofía eran reacias a desprenderse de los dogmas aristotélicos. Otros sostenían que la luz, el calor y la electricidad eran fluidos transmitidos de un cuerpo a otro. De hecho, el público en general aún entretiene esta idea con respecto a la electricidad debido al uso del término el fluido eléctrico. La enseñanza actual de la ciencia es que la fuerza es el resultado del movimiento de las partículas de sustancia y por supuesto se origina desde dentro en lugar de desde fuera. Es cierto que el movimiento puede comunicarse a un cuerpo mediante otro cuerpo en movimiento que se lo transmita, pero eso no cambia el caso, ya que el movimiento original provino del movimiento y la vibración de las partículas de sustancia, aunque pueda haber pasado por muchas etapas de transformación, cambio y transmisión en su progreso. La única excepción a la regla es la gravitación, que es una forma de fuerza cuya naturaleza es desconocida para la ciencia, aunque se entienden sus leyes de operación, etc. Aprenderemos nuevos hechos sobre la gravitación en los próximos capítulos de este libro. Será bueno recordar este hecho en nuestra consideración de la fuerza y el movimiento, que la fuerza y el movimiento se originan a partir de la propiedad inherente del movimiento transmitido por las partículas de sustancia y provienen desde dentro, no desde fuera. Esta es la mejor enseñanza de la ciencia moderna y también forma una parte importante de la teoría del pensamiento dinámico que se presenta en este libro. Buchner, autor de Fuerza y Materia, insiste vigorosamente en esta concepción, diciendo, entre muchas otras expresiones similares, la fuerza puede definirse como una condición de actividad o un movimiento de la materia o de las partículas más pequeñas de la materia o una capacidad de la misma. El término fuerza se define generalmente en obras de física como aquello que causa, cambia o termina el movimiento. La palabra fuerza se usa generalmente en el sentido de en acción, mientras que energía se usa usualmente en el sentido de fuerza potencial, capacidad para realizar el trabajo, siendo la idea que es una fuerza almacenada o una fuerza esperando ser utilizada. El término poder se usa en dos sentidos. El primero significa una medida de energía mecánica, como un motor de 40 caballos de fuerza, etc.
El segundo sentido es capacidad o habilidad para actuar o ejercer fuerza, siendo este uso casi idéntico a la idea de energía, como se describió anteriormente, aunque posiblemente una expresión un poco más fuerte. La escuela materialista sostiene que la fuerza es una propiedad de la materia, considerando a esta última como la cosa real del universo. Otros sostienen que la fuerza es la cosa real y lo que se llama materia o sustancia no es más que un centro de fuerza, etc. Otros sostienen que ambos son solo aspectos de la misma cosa, llamando a la cosa con el nombre de materia-fuerza o fuerza-materia. Haeckel llama a esta cosa combinada con el nombre de sustancia, sosteniendo que lo que se llama materia y fuerza son solo atributos de ella, siendo el tercer atributo sensación, que él sostiene es similar a la mente. La sustancia de Haeckel se considera eterna y autoexistente, de hecho su propia causa. En este libro, el término sustancia no se usa en este sentido, sino simplemente como sinónimo de lo que la ciencia suele llamar materia. Las opiniones expresadas en este libro difieren sustancialmente de cualquiera de las mencionadas anteriormente, ya que el escritor sostiene que toda fuerza es fuerza mental vital y por lo tanto se considera fuerza como una cosa separada, una proposición irrazonable, siendo lo que se llama fuerza simplemente una acción de la mente sobre la sustancia causando movimiento. El escritor no tiene la intención de avanzar esta idea en este punto más allá de simplemente mencionar el hecho. La teoría se desarrollará a medida que avancemos y procederá a considerar los fenómenos de la fuerza siguiendo las líneas de la ciencia moderna, creyendo que de esta manera el tema puede ser mejor comprendido. El término movimiento, como se usa en física, se define como el acto, proceso o estado de cambiar de lugar o posición, movimiento, Webster. Así que ves, el movimiento es el cambio de lugar o posición de la sustancia. La fuerza es lo que causa, cambia o termina el movimiento. La energía es la capacidad para manifestar fuerza. Y el poder es la habilidad para actuar. En las obras de física notarás la expresión energía potencial, que significa energía esperando acción. También energía cinética, que significa energía en acción, es decir, en movimiento. No necesitaremos estos términos en este libro, pero es bueno entenderlos. Otro término que se encuentra con frecuencia es conservación de la energía, que se usa para indicar esa ley de la física cuya operación hace que la energía sea indestructible. Es decir, la ciencia sostiene que la energía no puede ser destruida, que no se pierde ni se crea, sino que simplemente se transforma en otras formas de energía, potencial o cinética. Por lo tanto, después de que se utiliza la energía, o pasa a un estado de energía o reposo esperando una llamada futura a la actividad, o se transforma inmediatamente en otra forma de energía cinética o energía en acción. La teoría sostiene que la cantidad de energía en el universo es fija en su totalidad, ninguna puede ser creada ni destruida, no puede haber adición ni sustracción de la totalidad de energía, que toda energía utilizada ha sido previamente almacenada o ha sido transmitida o transformada inmediatamente. También sostiene que cuando la energía se manifiesta como resultado del trabajo realizado, siempre se encuentra que es a expensas de alguna forma previamente manifestada de energía, que la agencia mediante la cual se realiza el trabajo siempre cede su reserva de energía y que la cosa trabajada siempre adquiere o gana la cantidad de energía perdida por el mencionado agente o trabajador. Y sin embargo no hay pérdida ni ganancia real, sino simplemente transformación. La teoría mencionada anteriormente se presenta como de interés en el tema general, aunque no desempeña un papel destacado en el tema de este libro, ya que el escritor sostiene que toda energía reside en la mente, emerge de ella y al final regresa a ella. Creyendo esto, se ve que la energía no debe considerarse como algo separado con una totalidad, sino simplemente como una cualidad de la mente. La pregunta sobre su totalidad o cantidad fija no se investiga, aunque ambas probablemente sigan las líneas de la naturaleza de la mente y dependan de las limitaciones o falta de limitaciones de esta última. Sin embargo, la pregunta no adquiere una importancia vital en nuestra consideración del tema. En cuanto a la cuestión de la transmisión o transformación de la energía, los principios de la ley de conservación de la energía pueden ser aceptados como correctos, aunque pertenecen más adecuadamente al principio de lo que se ha llamado la correlación de las fuerzas, la idea de la cual es que una forma de energía puede ser y siempre es transformada en otra forma, y así sucesivamente hasta el infinito.
Esta idea se sigue en este libro, excepto que la idea de desde la mente originalmente hasta la mente finalmente está incorporada en ella. Esta ley de la correlación de las fuerzas se puede ilustrar con la siguiente cita de Tyndall, el gran científico del siglo pasado, que dice: un río, al descender desde una elevación de 7.720 pies, genera una cantidad de calor capaz de aumentar su propia temperatura en 10 grados Fahrenheit, y esta cantidad de calor fue sustraída del Sol para elevar la materia del río a la elevación desde la cual cae. Mientras el río continúa en las alturas, ya sea en forma sólida como un glaciar o en forma líquida como un lago, el calor gastado por el Sol en levantarlo ha desaparecido del universo. Se ha consumido en el acto de elevar. Pero en el momento en que el río comienza su curso descendente y encuentra la resistencia de su lecho, el calor gastado en su elevación comienza a ser restituido. La mente, de hecho, puede seguir la emisión desde su origen a través del éter como movimiento vibratorio hasta el océano, donde deja de ser vibración y toma la forma potencial entre las moléculas de vapor de agua, hasta la cima de la montaña, donde el calor absorbido en la vaporización se libera en la condensación, mientras que el gastado por el Sol en elevar el agua a su elevación actual aún no se ha restituido. Esto lo encontramos devuelto al átomo por la fricción a lo largo del lecho del río, en el fondo de la cascada donde la caída del torrente se detiene repentinamente, en el calor de la maquinaria accionada por el río, en la chispa de la piedra del molino, debajo del triturador del molinero, en la sierra de montaña, en el barril de leche de la cabaña, en los soportes de la cuna en la que el montañés, mediante energía hidráulica, arrulla a su bebé para dormir. Todas las formas de movimiento mecánico aquí indicadas son simplemente la distribución de una cantidad de movimiento calórico derivado originalmente del Sol, y en cada punto en el que el movimiento mecánico se destruye o disminuye, es el calor del Sol lo que se restituye. La siguiente cita también es interesante ya que ilustra otra fase de esta ley. El trabajo realizado por los hombres y otros animales se debe a la energía transformada de los alimentos. Estos alimentos son de origen vegetal y deben su energía a los rayos solares. La energía de los hombres y los animales es, por lo tanto, la energía transformada del Sol. Exceptuando la energía de las mareas, los rayos solares son la fuente de todas las formas de energía prácticamente disponibles. Se ha estimado que el calor recibido por la Tierra del Sol cada año derretiría una capa de hielo sobre todo el globo de 100 pies de espesor. Esto representa una energía igual a un caballo de fuerza por cada 50 pies cuadrados de superficie. Anthony y Brackett. De las citas anteriores se puede ver que las fuentes principales y más familiares, o grandes baterías de almacenamiento de energía aparentes para los habitantes de este planeta son 1. La Tierra manifestando el poder de la gravitación y 2. El Sol manifestando calor solar. En la ilustración de Tyndall vemos la fuerza de la energía del Sol, el calor elevando el agua desde el océano mediante la evaporación, aunque ayudada por la gravedad de la Tierra tirando hacia abajo el aire más pesado, permitiendo que el vapor suba. Luego vemos que la fuerza de gravitación hace que el vapor condensado caiga como lluvia o nieve en la cima de la montaña, haciendo que la lluvia fluya hacia pequeños arroyos y así sucesivamente hasta llegar al río, haciendo que el río comience su viaje descendente de más de 7.000 pies, haciendo que se precipite sobre la cascada. Para girar las ruedas que accionaban la maquinaria y giraban la piedra del molino, y la trituradora del minero, y la sierra de la montaña, y la lechera, y la cuna. Y, como podría haber agregado Tyndall, si hubiera vivido un poco más tarde, en el funcionamiento del generador, que al funcionar producía electricidad, que a su vez hacía que las luces se encendieran, que otras máquinas funcionaran y fabricaran cosas, que las estufas cocinaran, que las planchas alisaran, que los automóviles y motores funcionaran y muchas otras cosas a lo largo de las líneas de transmisión de energía, fuerza y movimiento. Y en esta consideración, no olvidemos la parte importante que juega la gravitación, esa fuerza maravillosa, en el gran esquema de la naturaleza. Esta fuerza no solo hace que los planetas giren alrededor del Sol y quizás ese Sol alrededor de otro Sol y así sucesivamente hasta que la materia se vuelve incomprensible. No solo eso, sino que realiza millones de partes en el asunto de la materia terrestre, como veremos en un capítulo posterior. La fuerza de la gravitación es uno de los mayores misterios que enfrenta la ciencia hoy en día, aunque muchos la consideran una cuestión simple.
La gravitación y el éter universal contienen los grandes secretos de la naturaleza que el hombre está luchando por desvelar, y sin embargo la gravitación es tan común que la raza, incluyendo a casi todos los científicos, la toman como un hecho consumado. Dedicaremos mucha atención a la cuestión de la gravitación en los próximos capítulos de este libro, ya que desempeña un papel muy importante en la teoría general del pensamiento dinámico en la que se basa este libro. Tendremos un capítulo especial dedicado a ello un poco más adelante, y el tema también se abordará más adelante en este libro. Pero mientras tanto, consideremos otras formas de energía, el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad, que junto con la gravitación y la atracción de otros tipos forman las fuerzas de la naturaleza.